Muy buenas noches, queridos amigos y hermanos. Estamos en este jueves donde nuestra iglesia Casa de Fe tiene un estudio de la palabra. Tenemos establecido que los jueves estudiamos la palabra, porque la palabra es la columna vertebral del cristiano. Es decir, sin palabra, hermano, no hay vida cristiana. Sin palabra no hay relación con Dios. Tampoco la oración es algo que no podemos olvidar ni postergar. La palabra y la oración es lo que nos va a formar. La palabra es la que nos va a dar dirección a nuestra vida y crecimiento. Y la oración es la que nos va a dar la fuerza para vivir lo que dice la palabra del Señor. Y hoy quiero hablarles sobre Colosenses capítulo 3, del versículo 12 al versículo 17. Dice la palabra del Señor así: Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviese queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. La epístola de Colosenses la escribió el apóstol Pablo cuando ya él estaba en prisión en Roma. Ya no faltaba mucho tiempo para que ejecutaran al apóstol Pablo. Y una de las cosas que él siempre en prisión, el apóstol Pablo escribió varias epístolas. Él nunca se desconectó de su llamado, de su responsabilidad ante Dios, porque él sabía que Dios le había escogido a él para ser un atalaya de la palabra del Señor. Un apóstol es el que trae la palabra del Señor directamente de Dios, ¿verdad? Entonces el apóstol Pablo, en su profunda relación con Dios, Dios le había encomendado que él adoctrinara a la iglesia de Jesucristo, especialmente a los gentiles, a nosotros, para que pudiéramos nosotros conocer el poder de la resurrección de Dios, transformando nuestras vidas. Y esto se da cuando nosotros somos conocedores del poder de Dios. Y el apóstol Pablo estaba preocupado porque había mucha introducción dentro de la iglesia de falsas doctrinas. Acordémonos de que en esta época en el ambiente había muchas religiones, no solamente el judaísmo era solamente dentro de Israel, pero fuera de Israel, donde el evangelio se estaba extendiendo en Roma, en Grecia, en parte de España y otros lugares, en Turquía,
lo que hoy es Turquía, entonces había tanta influencia del paganismo. Entonces había mucha revoltura, había gente que se había convertido al Señor, pero su mentalidad todavía no había sido transformada. Entonces no sabían discernir entre las cosas de Dios y las cosas que vienen de otras tendencias, que a pesar de que pensaran de que no era mala, pero sí era mala, porque todas las cosas que nosotros introducimos a la iglesia que no viene de Dios son malas, aunque tengan buenas intenciones, aunque sean moralmente aceptadas, pero la verdad es que la palabra del Señor tiene la preeminencia dentro de la iglesia. Es el libro autorizado por Dios para que nuestras vidas sean formadas y edificadas. En Colosenses capítulo 3 nos habla de la vida cristiana, de la vida nueva. Entonces, la que estamos hablando, leímos hoy, es la parte de la vida nueva. El apóstol Pablo comienza en el capítulo 3 a hablar de la vida antigua. La vida antigua tiene que morir, tiene que desaparecer. Pero les quiero decir que la vida antigua no desaparece sola. La vida antigua no se nos va de nuestra vida si nosotros no introducimos la vida nueva. Es decir, no es porque ahora soy cristiano y porque voy a la iglesia, porque creo en el Señor, ya todo lo antiguo murió. No, tú tienes que conocer la palabra del Señor y la palabra del Señor te va a poner en contraposición de tu vida antigua. Y tú tienes que decidir si la palabra del Señor va a prevalecer sobre tu vida antigua antes de conocer a Cristo. Y eso lo puedes hacer a través de la oración, porque el Señor te va a dar ese poder y esa autoridad sobre la carne, sobre tus pensamientos, sobre el enemigo, sobre el mundo, y tú prevalecerás obedeciendo la palabra del Señor siempre y cuando tú le creas a Dios de que Él tiene el control de todas las cosas. El Señor no toma control, el Señor tiene control de todas las cosas. Y el apóstol Pablo decía así: vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados. Es decir, ya el apóstol Pablo nos está diciendo a nosotros: ustedes ahora tienen que no solamente parecer, tienen que ser gente que tiene una vida nueva, y tienen que ser vestidos de una persona con santidad, y debemos entender de que hemos sido amados por Dios. El amor de Dios está en nosotros. No estamos solos, no estamos olvidados, no estamos desamparados. El amor de Dios está sobre nosotros y Él nos acobija para que nosotros seamos santos. Dice, y que seamos de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia. Es decir, el apóstol Pablo está hablando aquí del fruto del Espíritu. El Espíritu Santo hace una transformación en nosotros y nos llena de la misericordia. Nos llena y nos da la benignidad, la humildad, la mansedumbre y la paciencia. Es decir, que el cristiano tiene que ser diferente. Para ser cristiano tienes que ser diferente a lo que eras antes. Porque cuando viene Cristo a nuestra vida, cuando nosotros le entregamos nuestra vida al Señor, cuando nuestros pecados son perdonados, entonces viene una liberación, viene un poder para vivir lo que el Señor quiere que nosotros vivamos. El Señor quiere que nosotros vivamos en santidad. Tú no lo puedes hacer, yo tampoco. El Señor nos acobija a nosotros y nos da
el fruto del Espíritu. El Espíritu Santo, cuando fluye en nosotros, no es para hablar en lengua solamente, no es para estar contentos y decir aleluya y gloria a Dios. El Espíritu Santo, cuando viene a nosotros, es para transformarnos, es para hacernos gente de misericordia, gente de benignidad, gente lleno de paciencia, gente que sabe y puede amar cosas que antes no podíamos hacer, que sabíamos que era buena, pero no teníamos la fuerza. Ahora el Espíritu Santo nos está transformando, nos ha venido transformándonos. Y dice, soportándonos unos a otros, perdonándonos unos a otros, perdonándonos unos a otros, transformándonos unos a otros. Eso es importantísimo. Soportar es algo que no los puede hacer cualquiera persona si no has nacido de nuevo. Una persona que ha nacido de nueva, el Señor nos capacita para soportar a los demás. Hay gente que ustedes saben, no es fácil soportar, pero cuando el Espíritu Santo está en nosotros y nosotros tomamos la decisión de soportar, entonces vendrá ese fluir del Espíritu Santo sobre nosotros para tener paciencia, para soportarnos, para perdonarnos, nos dice ahí, y perdonarnos unos a otros. Si alguno tiene queja contra otro, de la manera que Cristo perdonó, así también hacedlo vosotros. Ahí está el ejemplo, ahí está el espejo por el cual donde tú te debes de mirar. El espejo de nosotros es Cristo Jesús. El espejo de nosotros no es el líder religioso. El espejo de nosotros no es las buenas costumbres. El espejo de nosotros es Cristo. Tenemos que vernos reflejados en Cristo. Tenemos que ser sobresalientes en la gente. ¿En qué sentido? En que lo que nosotros tenemos, la benignidad, el gozo, la mansedumbre, la templanza, la misericordia, la tenemos en una cantidad que no la tienen los demás. Y eso es cuando estamos conectados con Dios. Eso es cuando estamos en comunión con Dios. Eso es cuando nos sometemos a nosotros mismos, cuando obedecemos al Señor, cuando le decimos, Señor, te seguiré. Señor, tú eres mi líder. Señor, tú eres el que tienes la autoridad sobre mi vida. Entonces el Señor nos da esa fortaleza. Así como Cristo nos perdonó, el Señor quiere que nosotros nos perdonemos unos a otros. Dice el Padre nuestro, Padre, perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a quien nos ofende. Ahí hay una condición. El Padre nos va a perdonar si nosotros aprendemos a perdonar a los demás. Si no tenemos perdón, entonces vamos acumulando pecados, vamos acumulando malas obras. ¿Por qué? Porque no nos hemos podido desprender del odio, no nos hemos podido desprender del resentimiento, no nos hemos podido desprender de la venganza. Y el Señor quiere que tú seas libre. El versículo 14 dice, y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Cuando Pablo dice, y de todas estas cosas, él está hablando de la mansedumbre, él está hablando de la misericordia, de la humildad, de la paciencia, él está hablando del perdón, lo más top, lo más alto en el ser humano, lo mejor que el ser humano puede tener es el amor. ¿Por qué? Porque Dios es
amor. Si Dios es amor y somos hijos de Dios, también debemos amar. Debemos tener amor. Y por eso Él dice, y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. En 1 Corintios capítulo 13 es un capítulo que nos habla del amor y comienza a hablar de las obras, comienzan a hablar de lo que hacemos, de lo que decimos. Dice, mira, si tú haces grandes cosas, si tú le das lo que tienes a los demás y no tienes amor, de nada sirve. Y dice el final de este capítulo 13 de 1 Corintios, al final prevalecerán varias cosas, ¿verdad? La fe, la esperanza, pero sobre todas las cosas, lo que tiene lo más alto galardón, lo que tiene el más alto valor en nuestra vida es el amor. Cuando nosotros tenemos amor es porque tenemos a Cristo gobernando nuestras vidas. El versículo 15 dice, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Sed agradecidos. Mira, la palabra del Señor es muy directa, es muy clara. Y dice, y la paz de Dios gobierne. Es decir, mientras nosotros no estemos llenos del Espíritu Santo, no vamos a tener la paz que necesitamos. Vamos a tener una paz limitada, una paz temporal, una paz que cuando vienen grandes dificultades, se nos van la paz. Cuando escuchamos la palabra del Señor, hay paz. Cuando escuchamos música que alaba a Cristo, hay paz. Cuando estamos en la iglesia, hay paz. Cuando leemos la Biblia, hay paz. Pero cuando vienen los problemas, es donde tú verdaderamente debes tener la paz. Y el Señor dice que Él te va a dar esa paz en los momentos de tribulación, en los momentos de batallas, en los momentos de escasez, en los momentos de enfermedad. Dios te dará la paz. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo está fluyendo sobre ti. Y dice, y la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. La palabra de Cristo abunde en abundancia. No es poca palabra. No es una ración de palabra. El Señor quiere que tú seas un estudioso de la palabra. El Señor quiere que tú seas un lector de la palabra. El Señor quiere que tú seas un hombre, una persona, una mujer que ame la palabra. Hermano querido, cómprate una Biblia si no la tienes. No te conformes con la Biblia en un celular. Cuando tú tienes una Biblia, tú puedes subrayarlas. Tú puedes inclusive escribir alguna palabra que te impacta. Puedes poner una fecha donde el Señor te ha dicho, esta palabra te la doy para tu vida, para lo que está ocurriendo dentro de ti. Y son cosas que uno va notando, que va dándonos fe, nos va dando recorderis de la fidelidad de Dios en nuestra vida. Y dice, y la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros. El Señor quiere que nosotros compartamos de la palabra del Señor. El Señor quiere que nosotros compartamos la Biblia con los demás, que le enseñemos lo que hemos aprendido y de lo que ha sido de bendición para nosotros. Entonces, por eso dice que la palabra del Señor more en abundancia
sobre nosotros y que compartamos más y más de esta palabra. Dice, exhortando en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos, con cánticos espirituales. El Señor quiere que alabemos al Señor. El Señor quiere que cantemos. El Señor quiere que adoremos. ¿Cuántas canciones usted se sabe? ¿Cuántas canciones usted puede alabar a Dios? Qué bonito es antes de ponernos a orar, cantar una canción de adoración. Qué bonito es estar haciendo algún oficio y estar cantando al Señor, porque eso es algo que va refrescando nuestra vida. Eso es algo que va refrescando nuestra alma. El Señor quiere que cantemos. Cante alabanza, cante al Señor. Hay salmos en la Biblia que hablan del cántico y de adoración. El Salmo 150 es un salmo especial donde exhorta al pueblo a cantar no solamente con nuestras voces, sino con instrumentos que adoran y bendicen el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y dice la palabra del Señor, y todo lo que hagáis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús. Mira, el Señor Jesús, primero que todo, se merece toda honra y toda gloria de lo que hace en tu vida. El Señor no quiere que tú tengas los méritos y te los apoderes de ellos. Donde la gente te dice y te dice, wow, pero tú eres una persona tan buena gente, tienes esto y tienes lo otro, nos van tirando flores y tú te vas tomando esto como un orgullo. Dale honra y gloria a Dios, que si la gente ve cosas buenas en ti, es porque Dios está actuando en tu vida, porque Dios está transformándote y debe Dios de recibir toda honra y toda gloria. Por eso dice, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él, dándole gracias a Dios. El Señor quiere que seamos agradecidos. Un corazón agradecido sabe adorar a Dios. Un corazón agradecido sabe serle fiel a Dios. Un corazón agradecido es un corazón que es deudor de las cosas grandes y maravillosas que Dios está continuamente haciendo en nuestra vida. Así que el pueblo de Dios debe ser una persona agradecida, una persona que cante alabanza, una persona llena y hermoseada del fruto del Espíritu Santo, de la benignidad, de la misericordia, de la humildad, de la mansedumbre. El Señor quiere que tú seas una persona que sepas perdonar, que no seas rencoroso, que ame a los demás. El Señor quiere coronarte con el amor, con el más grande de todos los atributos que una persona puede tener, es el amor. Y el Señor te lo da para que tú lo puedas hacer. Dice, ¿cómo podemos amar a una persona, a Dios que no conocemos, y no amamos a una persona que conocemos? Hermano querido, Dios es un Dios también lógico y Él te enseña las cosas. Él te lo dice para que nosotros sepamos que hay que seguir creciendo. Si nosotros no nos vemos como en esta descripción que está en Colosenses capítulo 3, sepa usted que tienes que ir creciendo en esta dirección. Si tú ves que tienes cosas que están descritas en estos versículos, dale honra y gloria a Dios y sigue creciendo, porque el Señor quiere que tú seas un maestro.
El Señor quiere que tú seas un modelo para que compartas la palabra con los demás, porque dice el versículo 15, 16, y la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros con toda sabiduría. Ese es el hombre, esa es la mujer, esa es la persona que es nueva en Cristo Jesús. Vamos a orar. Padre de la gloria, tú sabes, Señor, tú conoces nuestras vidas, tú conoces nuestro corazón. Señor, tú sabes cómo estamos creciendo, si todavía tenemos luchas grandes, Señor, con el viejo hombre, y que el viejo hombre todavía está gobernando en parte nuestras vidas. Señor, no hay por qué, Señor, seguir tolerando esta circunstancia. Dios, tú nos has provisto de una nueva naturaleza en Cristo Jesús. A través del poder de la resurrección de Cristo nos has dado nueva vida. Hoy el Espíritu Santo nos va adornando, nos va dando ese poder que viene del cielo, oh Dios, para ser hijos tuyos y como hijos parecernos a ti. Señor, te pido, Señor, que tú ayudes a aquellos hombres y mujeres, Señor, que dicen: yo quiero ser como tú, yo quiero ser como esa descripción de Colosenses capítulo 3. Señor, bendícelos. Oh, fluye Espíritu Santo sobre sus vidas. Te lo pido en el nombre de Jesús, nombre que sobre todo nombre. Gracias, Señor. Amén y amén. Gloria al nombre del Señor. Eso es el propósito de Dios para tu vida. Queremos decirte que mañana vamos a tener a las 9 de la noche tiempo de media vigilia en Casa de Fe. Si quieres conectarte, escríbenos y nosotros te vamos a mandar la dirección del Zoom para que estés conectado y tengas un hermoso y poderoso tiempo de oración. También te queremos decir que vamos a tener la Santa Cena del Señor el próximo domingo en nuestro culto. Que el Señor te siga bendiciendo y nos vemos pronto.